Bien, que Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Esta noche seguimos adorando a nuestro Dios, ¿verdad? A eso hemos venido a este lugar. Así es que hoy vamos al alimento espiritual. En el estudio bíblico de esta noche allá en Romanos. Vamos en Romanos. ¿Qué capítulo vamos, hermano? ¿Están aquí, va? Capítulo 5. Ah, pues sí. Vamos al capítulo 5. Seguimos hablando de la justificación. Capítulo 5 de Romanos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 5 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Habla sobre los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados de que hay en nuestras vidas cuando Dios ya lo ha justificado? ¿A cuántos Dios los ha justificado? Dios nos ha hecho libres, nos ha hecho santos por su gracia. Así es que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Incline su rostro. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que habla en nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche, nos ha dado esta noche, de poder estar en este lugar. Le pido, Señor, que bendiga a los hermanos presentes, a los que escuchan a través de este sonido y a los que están a través de las redes sociales. Que sea usted hablando a su vida, Señor, para que ese alimento espiritual, Señor, llene ese deseo, Señor, que hay de poder llenar ese vacío donde muchos tenemos, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honrar y glorificar su santo y bendito nombre y edificar la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Cuando Cristo murió, dijimos que nos justificó. Amén, hermano. Nos hizo justos. Cuando todos éramos culpables de muerte, de delitos, Él nos justificó, nos libertó. Amén. Y cuando ya nos ha justificado, que nos ha libertado, hay un resultado en la vida del hombre. Gloria a Dios. Ese resultado es el cambio que usted y yo tenemos ahora en este tiempo. Cuando ya no somos los mismos de antes. Porque antes dice que éramos impíos. Y Él a eso vino. A pesar de que éramos impíos, de que éramos enemigos suyos, ya lo vamos a ver en el estudio, porque al ser impíos nos convertimos en enemigos de Dios porque no le creemos. Nos oponemos a lo que Él dice. Porque muchos de los que son impíos ahora no conocen a Cristo. Se oponen a la palabra, no les gusta. Ahí estábamos el domingo cuando pasó una señora y dijo: mucho ruido están haciendo. Lo que yo hice fue: aquí hay sillas todavía, le dije, para que entrara. ¿Cómo dice? Me dijo. Que ahí hay sillas, le dije. Mejor se fue enojada, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no conocen. Y usted y yo tenemos que entender. ¿Por qué vamos a entender? Porque así éramos nosotros. Amén. No conocíamos y no sabíamos de qué nos estaban hablando o qué es lo que nos perdíamos. Porque fuera de Cristo nos perdemos muchas cosas. Mucha bendición. Muchas cosas buenas podían haber llegado antes de conocer a Cristo. Pero como no lo conocíamos, desperdiciábamos esa oportunidad de bendición. Pero ahora que le conocemos, sabemos que a nuestra vida ha llegado la bendición, ha llegado el amor de Dios. De eso es lo que va a hablar el apóstol Pablo acerca de este resultado de la justificación. La bendición que ahora hay en nuestras vidas. Porque ya Cristo nos libró, nos apartó de la muerte y la condenación eterna. Bien, iniciemos ahí en el capítulo 5, versículo 1. Justificados, dice,
Si ustedes ven, después de justificado dice que hay una coma, ¿verdad? Después dice pues hay otra coma. Y después dice por la fe hay otra coma. Eso quiere decir que hay que hacer una pausa. Cuando usted y yo leemos, sabemos que los puntos y las comas son pausas. Así es que aquí se ha escrito de esa forma, justificado. Eso quiere decir que hay que hacer una pausa. ¿De qué? Para ver quién lo justificó. Que cómo lo justificó. ¿Y cómo lo hizo? Con su muerte, por su sangre, por su resurrección. Ahí nos justificó y dice, justificado, pues, por la fe. Ahí está, ¿verdad? Que no es por lo que el hombre haga, es por la fe, por creerle a Dios. Por creerle que Él, por amor al mundo, mandó a su Hijo. Ese es tener fe. Por la fe. ¿Y qué es la fe? Creer algo que yo no tengo, pero que ya lo veo cerca. Le creo a Dios. Es la certeza de lo que se espera, dice allá Hebreos 11, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11, versículo 1 está el detalle de lo que es fe. Así es que por la fe es que somos justificados. No necesitamos más que creerle a Dios, recibirle como nuestro Salvador, porque le hemos creído que Él para eso murió, para que usted y yo aceptara el amor que Él nos tiene, no tenía, nos tiene, todavía nos tiene, porque aún ama al mundo. El mundo que está lejos de Él, Él lo ama. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. A través de Jesucristo es la paz que tenemos para con Dios. Por eso dice para con Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio, dice, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no hay otro medio de cómo tener paz con Dios si no es Jesucristo. Amén. Porque cuando usted y yo no tenemos a Cristo, no tenemos paz. Amén. Nuestros corazones están vacíos porque creemos en una falsa paz que el hombre da. Y eso es lo que todavía sigue esperando el mundo. Israel sigue esperando un Mesías que les traiga esa falsa paz. Esa paz que solo les va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque van a ser 3 años y medio, dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, de una falsa paz. De luego el enemigo se presenta y dice, yo soy Dios, a mí adoren. Ahí se ve la verdadera cara de Satanás. Pero la paz que el cristiano tiene es diferente. Porque esa paz, si usted vive consciente y convencido de que Cristo le ha dado esa paz no termina. Porque esa paz la dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo vive en todo momento en nuestras vidas. Y si Cristo sale de su vida, se acaba su paz. Ya no hay paz. Nos queda la angustia, el dolor, el sufrimiento, la ansiedad, el vacío que hay, que solo Él pudo llenar. Así es que eso es lo que dice allí, que por medio de Cristo es que tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Hay una enseñanza, al haber sido justificados, tenemos la paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el versículo 1, vamos al versículo 2. Por quien dice también, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Qué es lo que dice? ¿Que por quién? Por Cristo. Por Cristo, es verdad. Ahí está confirmando que por quién también. Cuando dice por quién es porque hemos dicho que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por quién dice también, que es a través de Cristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes en la fe en Cristo? Amén. Si estamos firmes en la fe, creemos en la gracia que Él tuvo para con nosotros, cuando murió y nos limpió del pecado. Ese pecado por el cual el hombre no podía quitarlo. ¿Por qué? Porque el hombre era un pecador. Entonces no puede quitar el pecado. Pero Cristo Jesús, siendo limpio de pecado, lo quitó.
Porque no tenía mancha. Porque no había con qué contaminarlo. Ni se contaminaba. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado. Porque Él venció la muerte. Por eso es que dice ahí, por quien también tenemos entrada. Entonces, no solo somos justificados y que nos da paz, sino dice que también dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, quiere decir que tenemos ahí varios resultados, ¿verdad? De la justificación. Y esos resultados son que tenemos paz para con Dios, es uno. Ese es el fruto que Dios, cuando Cristo lo sacó del mundo, Él limpió el pecado y lo hizo salvo por su gracia. Y esa gracia, dice, es la que nosotros tenemos y estamos, en la cual estamos firmes, dice ahí. Por eso usted y yo debemos de mantenernos firmes en la fe. Gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer para mantenernos firmes? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer? Para que estemos firmes en la fe, ¿qué debemos de hacer? Ni pensábamos. Tener la gracia de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, en la cual estamos firmes. Quiere decir que estamos firmes, que no nos movemos. Porque cuando un soldado está firme, nadie lo mueve. Si un superior le dice, firme soldado, tiene que estar firme. Y si se mueve, lo castigan. Y usted, aunque no lo castiguen, no se pone firme. Por eso ahora el apóstol Pablo dice, en la cual estamos firmes. ¿Pero por qué estamos firmes? Porque seguimos creyendo en Dios. Amén. Seguimos esperando en Él. Esa es la esperanza que hay. Así es que por eso que dice hay esperanza. Veamos allí. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Verdad? Por eso nos mantenemos firmes. Porque hay una esperanza de parte de Cristo de que un día viene por su iglesia. Esa es la esperanza que habla ahí. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos se glorían en Dios? La gloria es para Dios, ¿verdad? Que nos gloriamos en la esperanza que Él nos ha dejado. Porque Él para eso vino, para darnos esperanza. Para que nuestra fe no desmaye. Y por eso es que dice el apóstol Pablo, en la cual, o en esa gracia en la cual estamos firmes. No se mueva. Sigue esperando en Cristo. Sigue esperando esa respuesta, esa promesa que Él ha dado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esta gracia en la cual estamos firmes. Y es por la fe. Cuando usted pierde la fe, ya no tiene esperanza. Cuando se aparta de Cristo, se ha apartado de la mejor esperanza que tenía en su vida. Amén. Pero cuando yo permanezco firmes en esa gracia, en la fe de Cristo, dice que nos gloriamos con la esperanza o en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, sigo manteniendo viva esa esperanza en que Cristo un día viene por mí. Y cuando venga nos vamos con Él. Y todo eso es por la fe. Si ustedes ven, ahí en el versículo 1 habla de la fe, ¿verdad? Que es por la fe, que la justificación es por la fe. Ahora dice, en el versículo 2 también dice que tenemos entrada también a la gracia por la fe. Es por la fe. Sigue repitiendo esa doctrina de la fe del apóstol Pablo acerca de que todo lo que Cristo hizo es para que el mundo tenga fe en Él, para que le crea a Él, para que esté firme en Él. No vamos a estar firmes a las cosas del hombre. Tenemos que estar firmes más en las cosas espirituales que en las de Dios, que en las del mundo. Porque si estamos firmes en el mundo, nos apartamos de Cristo. Por eso es que habla que somos enemigos de Cristo. Así es que vamos a esa cita allá adelantito en Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1 habla sobre cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Cuando lo tenga me avisa. Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también, dice, que erais
en otro tiempo extraños y enemigos. Ahí está, ¿verdad? Que éramos enemigos en vuestra mente, haciendo, dice, malas obras. Ahora os ha reconciliado, ¿verdad? Entonces quiere decir que éramos enemigos cuando hacíamos las cosas que no agradaban a Dios. Cuando las obras que hacemos son malas, no agradan a Dios, y por eso dice ahí, haciendo malas obras. No dice buenas obras. Por eso el apóstol Pablo, más adelante, sigamos en Romanos, dice de que antes, dice, osar alguno morir por un justo. Cristo vino y murió por los impíos. Sigamos en el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ahí está bien claro donde usted y yo no nos tenemos que afligir en la tribulación. Que tenemos que ser fuertes y que tenemos que estar firmes. Por eso es que habla ahí, tenemos que estar firmes en esa gracia por la fe. ¿Por qué? Porque la tribulación nos ayuda. ¿A qué dice ahí? Paciencia. Que nos da paciencia, dice, ¿verdad? Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando usted y yo estamos atribulados, eso nos da paciencia en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, a través de su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, nos hace esperar. Por eso es que el salmista dice, va pacientemente, esperé en Jehová y Él me oyó. Y me libró, dice, de todos mis temores. Entonces no hay por qué temer. Esos temores, Dios los libra. Esas tribulaciones, Dios los saca. Por eso es que dice ahí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermano, sea paciente. Espere en Dios. En el tiempo de Él. No en el tiempo mío. Ya le voy a decir mañana, pasado. No, el resultado lo va a ver. Si sigue confiando y esperando en Dios. Si sigue estando firme, si no se mueve. ¿Por qué? Porque tiene fe. Por eso que hablaba de la fe aquí, ¿verdad? En el versículo 1 y 2. Que todo esto lo recibimos y lo esperamos por la fe en Cristo Jesús. Cuando ponemos la fe o la mirada en el hombre, se acaba la esperanza. Porque uno está confiado en que aquel le va a ayudar y a la hora y las horas falla. Ahí se da cuenta. Bien me decían, padre, que este hombre es un estafador, que este hombre es un mujeriego. Me engañó con 2 mujeres. Era mentiroso. Pues sí, por conseguir otro. Porque el que anda en esos caminos hace malas obras y es un impío, dice la palabra. Lejos de Dios no somos nada. Así es que dice ahí, la tribulación produce paciencia, versículo 4, y dice, y la paciencia, prueba. Ahí está, ¿verdad? Hay que esperar. Pacientemente en la prueba, en la tribulación, hay que esperar, porque dice que, y la prueba da esperanza. Entonces hay esperanza. Porque después de que se ha superado la prueba, porque no es usted el que la supera y la vence, sino Dios, estando por la fe en su corazón. Entonces le produce paciencia, le produce esperanza, dice ahí, ¿verdad? Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces tenga fe en que hay una esperanza en la cual confiar, en la cual un día Dios va a desatar esa respuesta, esa bendición en nuestra vida. Pero créale a Dios. Si no le cree, estamos perdidos. No hay esperanza, se acaba la paciencia. Y seguimos en prueba. Porque lejos de Dios vamos a estar en prueba. Si siendo cristianos, dice, no llueve, ahora lejos de Dios. Más pesado nos va a llover. Sigamos en el versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza. Ahí está. Así es que cuando usted tiene esperanza en Cristo y declara el amor de Dios en su vida, usted tiene una esperanza. Y esa esperanza no la va a avergonzar. Porque Dios no lo va a avergonzar. De eso dice ahí. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué? En nuestros corazones. ¿Por medio de qué? Ahora por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, ¿verdad? Que Dios vino y como prueba de que usted ya le recibió, ya le conoció como su Salvador y por la fe le ha creído, dice que puso un sello que es el Espíritu Santo.
Ese fue dado, dice ahí, en nuestros corazones, dice ya, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, sí, hay una certeza, ¿verdad?, de que Dios ha puesto en usted y en mí el Espíritu Santo. Pero si nos ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿por qué hacemos cosas que no le agradan a Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Que por qué hacemos lo malo? Porque el pecado nos domina. Para eso es, ¿verdad? Porque muchas veces nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Pero ahí está el Espíritu Santo para redarguirle, para decirle: te estás equivocando con esto, porque esto que estás haciendo no agrada a Dios. Hagamos lo que a Dios le agrada. Porque si hacemos lo malo, el Espíritu Santo está contristado. No obra en nuestra vida. Y lo malo empieza a manifestarse en nuestra vida. Y por eso que el mundo conoce cuando usted se ha alejado de Dios. ¿Ves? El hermano o la hermana ya no va a la iglesia. O ya no lee la Biblia. ¿Por qué? Por su forma de hablar. Empieza a hablar como el mundo habla. ¿Por qué? Ya no produce el fruto del Espíritu Santo en su corazón. Por eso es que dice ahí: por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos fue dado. Versículo 6, vamos a avanzar. Porque Cristo dice: cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ahí está, ¿verdad?, que siempre Cristo no vino a morir por los justos. Por eso el apóstol Pablo habla ahí, ¿verdad? Dice que allí después de eso dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Entonces dice de que cuando aún éramos, eso quiere decir que nos está incluyendo, ¿verdad? Que cuando nosotros éramos en el tiempo pasado impíos, enemigos de Dios, como ya leímos, Cristo no le importó. Él dije: yo, aunque sean lo que sean, yo los amo y voy a morir por él. Porque no quiero que se pierdan. Que el objetivo principal de Cristo fue salvar esas almas perdidas. El objetivo principal de usted y de mí debe de ser que muchas almas se arrepientan, que no se pierdan, porque a eso vino Cristo, a demostrar su amor para que el mundo entendiera el amor de Cristo, que a pesar de lo malos o pecadores que éramos, aún somos pecadores. Cristo murió. No le anduvo preguntando: mira, vos sos un ladrón, vos sos un matón. Él vino y murió. ¿Por qué? Porque le daba una esperanza al mundo, de que a pesar de la maldad que había en su corazón, él podía transformarlo. ¿Cuántos han sido transformados? Por el poder de la palabra, por el poder de Dios. Dios nos transforma cuando hay esa disposición de hacer lo bueno delante de Él. Así es que, por eso es que dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces el tiempo de Dios ya estaba programado. ¿Y por qué estaba programado? Porque Dios ya sabía que el enemigo o Satanás iba a tentar a Adán y a Eva, que eran hombres y mujeres que Dios había formado desde un inicio y habían sido formados sin pecado. Pero Dios sabía que iban a pecar, porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Porque todo lo que Él hizo, Él tiene el control. Si Él hizo la tierra, el hombre, y dijo: estos hombres van a pecar porque el enemigo los va a hacer caer en la tentación. Pero sabiendo ese plan, vino y dijo: pero yo ya tengo el plan perfecto. ¿De qué? Voy a mandar a mi hijo para que por medio de él sean salvos y el diablo no se lo lleve. Entonces nos dio esperanza desde ahí, porque a pesar de que tenemos o venimos con esa herencia de pecados, que es lo que vamos a ver el próximo miércoles, primero Dios, no sobre Adán, Él vino y nos salvó a pesar del pecado. Por eso es que dice ahí: porque Cristo dice: cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces ya estaba el tiempo de Dios que tenía preparado para salvar al hombre por causa del pecado. Así es que dice el 7: ciertamente, dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno.
Entonces alguno, ¿verdad? Tal vez alguno muriera por un justo, pero alguno. Pero Cristo no vino por uno, sino por todo el mundo. Por todo el mundo que era pecador. Porque desde que Adán y Eva pecaron, todos venimos siendo pecadores. Nadie podía decir después de Adán, yo no soy pecador. Sin embargo, Adán pudo decir en un tiempo, ¿verdad? Yo no he pecado. Cuando Dios lo hizo, cuando estuvo en el huerto. Él pudo haber dicho así, ¿verdad? Pero en su inocencia no se dio cuenta de que el diablo ahí estaba para pervertir y corromper su vida. Así como está en este tiempo el enemigo haciendo que usted y yo caigamos en la tentación, que caigamos en el pecado, para desviarnos de la hermosa forma de vida que Dios le dio a Adán y Eva, de estar en ese jardín, en ese paraíso. Así Dios nos tiene a nosotros. Pero ahora el enemigo se encarga de que usted y yo nos apartemos. Y nosotros algo obedientes al enemigo a veces. Porque cuando no nos dan ganas de ir a la iglesia o de leer la Biblia, no lo hacemos. Más si lo dormimos. Ponete a leer la Biblia para que te duermas si no tenés sueño. Y cabal, el diablo así le hace. Voy a leer, dice, al rato ya está roncando. Más se ha tomado sopa de pito. Así es que el enemigo siempre ha sido el encargado de hacerle caer en el pecado. Así es que por eso que dice ahí, dice en el versículo 7, estamos ciertamente apenas morirá alguno, dice, por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por lo bueno. Entonces dice de que alguno tal vez alguna vez ese es justo, pero voy a morir por él. Pero no dice que Cristo muriera por un justo, sino por los impíos. Por eso dice, cuando aún éramos débiles. O sea, cuando la carne nos domina. Entonces Cristo dijo, aún siendo dominados por el pecado, yo voy a morir por ellos. Por eso dice, a su tiempo murió por los impíos. Porque usted y yo, así éramos impíos. Andábamos perdidamente y por eso hacíamos malas obras. Vamos al versículo 8. A pesar de que somos pecadores, ¿qué dice allí? Mas Dios dice, muestra su amor para con nosotros. Ahí está, ¿verdad? Que no le importó el pecado. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No le importó el pecado. Y ahora mismo, a Dios no le importa el pecado que el mundo tenga. Ahora mismo Dios le está dando una esperanza. Dios quiere demostrar el amor a ese que no ama a Cristo, que no le conoce, pero Él quiere enseñarle que hay un amor sincero de parte de Dios, un amor que no falla. ¿Por qué? Porque es puro, porque Cristo así es, puro y sin mancha, y así quiere a su iglesia. Así es que tenemos que, delante de Dios, santificarnos, porque solo así podemos entrarles. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. ¿Y por qué santidad? Porque santo, eso quiere decir, ¿verdad? Apartado para Dios. Entonces, apartémonos para Dios. Porque somos santos escogidos para Dios, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, dice. Eso es lo que usted y yo somos para Dios. Por eso debemos de apartarnos para Dios, porque Dios eso es lo que quiere. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para qué? Nos está incluyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo ya conocemos su amor. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Entonces Cristo ya murió. Pero murió por una causa. A causa del pecado del hombre. Eso es lo que Él vino a quitar. Entonces Él sabía que con su muerte y su sangre derramada en esa cruz iba a lavar el pecado de su vida y la mía. Y como limpió nuestros pecados, ahora nos hizo salvos. ¿Qué es lo que era el mundo? ¿O qué es lo que éramos nosotros antes? Impíos, pecadores, pero no le importó. Su amor fue grande y es grande todavía. Solo está en creerlo. De que ese amor es el que nos tiene aún con vida. Porque si no fuera, dice, por su gracia, ya no estaríamos, ¿verdad? Entonces por eso dice que este versículo, por eso es que hay que explicárselo a los que se les evangeliza. Allí se usa ese versículo.
Le dicen cuando muchos creen y a veces le hacen ese comentario de que no, pero y cree que Dios me perdona lo malo que yo soy. Aquí está este versículo. ¿Qué dice? ¿Qué dice este versículo? Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo lo que sea, Cristo murió por nosotros. Dio su vida. No le importó, ¿verdad? En qué estilo de vida usted estuviera o yo estuviera. Él vino y nos apartó y produjo un cambio. Nos hizo diferentes. ¿Para qué? Para que le demos la gloria y la honra a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces dicen que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, dice, están ya justificados en su sangre. ¿Verdad que fue por su sangre? Y por su muerte que Él nos justificó. Eso quiere decir que si Él no hubiera muerto, no hubiéramos sido justificados. No hubiéramos sido limpios del pecado. Entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Vaya esperanza, ¿verdad? De que no nos condene. Que la ira de Dios o el fuego que Él trae no lo agarre a nosotros. Pero si nos mantenemos firmes, si le creemos, si hacemos lo que Él ha mandado, el estilo de vida que quiere que llevemos, entonces Él nos va a cuidar y nos va a hacer llegar a su gloria. Seremos transformados. Si estamos vivos, dice, ¿verdad? Y si están muertos, son los primeros que van a ser resucitados. Así que, hermano, usted y yo tenemos esa esperanza que no nos avergüenza, dice allá atrás, ¿verdad? Pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, el juicio de Dios para nosotros no va con ira sobre uno, porque somos ya sus hijos. Ya el trato que hay de un padre a un hijo obediente es diferente al que es desobediente. Entonces, el trato que Dios le va a dar al mundo o a aquel que ha despreciado a Cristo, allí viene la ira. Para aquel que no le conoció, que no quiso recibir, Dios tiene sus libros donde lleva anotado, ¿verdad? Hay varios libros en los cuales Dios va a abrir. Y ahí van a estar las obras, en el libro de las obras, el libro de la vida. Entonces, usted y yo, ya Jesús vino y como le reconocimos y le creímos y le seguimos creyendo, la ira de Dios ya no viene. Pero aparte se dice de toda iniquidad, de todo pecado, aquel que es hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Así es que sigamos avanzando para terminar ahí en el 11. Dice, pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, la vida de Cristo es la que nos salvó, ¿verdad? Porque Él la dio. El plan perfecto que Dios tenía, su vida va a valer la salvación de cada pecador. Allí es donde Él entregó su vida, donde derramó su sangre y venció la muerte. Porque Dios lo levantó de los muertos. La muerte dice que no lo pudo retener, dice Corintios. Porque sentía como dolores de parto. ¿Y cómo son los dolores? Que ya no aguanta que salga el cipote ahí. Así sentía la muerte. Ya no lo detengo. Se me va a ir, mi hermano. Hasta que Dios lo levantó. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado. Él venció todo eso. Así es que dice allí, mas estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está, ¿verdad? Que la vida de Cristo era preciosa para Dios, porque era su Hijo. ¿Cómo no tiene usted preciosa la vida de sus hijos? Que no quisiera que ningún mal les pasara. Pero a causa de la desobediencia ahora, hay que sufrir. Pero a Dios no le importó el sufrimiento de su Hijo y lo entregó. Lo entregó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo quería que se salvara.
O sea, a pesar de lo bueno que Dios es y el mundo era malo, no le importó. Él vino y dijo, no importa quedarme sin un hijo aquí, pero este sacrificio hay que pasar. Y así fue que Cristo vino y cumplió su obra que Dios le había mandado. ¿Por qué? Porque tenía que ser obediente. Porque un hijo tiene que obedecer a su padre. Y Jesús vino y obedeció fielmente. Quizás allá en el monte de los olivos sintió el dolor cuando él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero más no se haga como yo digo, sino hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que debemos de esperar nosotros? O de hacer delante de Dios, hacer la voluntad. Para tratar de someterlos a la obediencia de Dios, al mandato de Dios. Pero si usted y yo quiere hacer la voluntad suya o la mía, no estamos agradando a Dios. Terminemos ahí en el 11. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Así que gloríense en Dios, hermano, por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque por quien dice hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces dice que como éramos enemigos, estábamos alejados, apartados de Dios, odiando a Dios, porque los enemigos eso hacen. Ese es mi enemigo, y cuando muchos enemigos dicen, no, me dan ganas hasta de matarme. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Con su muerte lo reconcilió. ¿Qué hizo? Yo los perdono. Por eso que usted y yo no debemos de tener enemigos. Porque Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. Porque esa es la reconciliación. Él reconcilió al mundo del pecado, lo quitó y ahora ya sos libre. Ya no hay odio, ya no hay enemistad. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó eso. Nos reconcilió siendo enemigos. Y por eso que dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que, hermanos, usted y yo hemos sido reconciliados por medio de Cristo. Porque su sangre valió la pena. Porque su sangre nos justificó, nos limpió y nos hizo libres y salvos de la ira del juicio de Dios. El juicio del creyente, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Cuando el creyente le reconoce, ahí le quitó el pecado. Ahí pagó nuestras culpas, nuestras enfermedades. Pero porque usted le creyó a Él, que ese es lo que Él hizo, que ese es lo que Él vino a hacer, que Dios le dio esa comisión, esa obra para que le hiciera en esta tierra, y así el mundo que le creyó se ha apartado del juicio o de la ira de Dios. Así es que, hermanos, la gloria es para Dios, ¿verdad? Que Dios siempre nos da ese privilegio de poder tener ese mensaje, esa enseñanza, y el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos con Adán y Cristo. Así es que la gloria es para Dios. Incline su rostro y digámosle: buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio de esta noche de poder compartir esta enseñanza con cada uno.